Estamos ante una gran dificultad. Sí, tenemos una USB, pero hemos eliminado nuestros archivos personales, se nos han extraviado. Comparto 3 métodos para poder realizarlo de forma completamente rápida y instantánea. Comencemos. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Sabemos que una USB es un dispositivo de almacenamiento de datos muy común debido al tamaño compacto y portabilidad, pero estamos acostumbrados a guardar toda clase de archivos ahí, prácticamente desde fotos, desde documentos, desde música, y a veces, llámese por un virus, llámese por un borrado accidental, llámese que quitaste accidentalmente de una forma no correcta lo que es la USB, se ha perdido por completo la información, necesitamos recuperarla de forma rápida e instantánea, y en este video te presento 3 maneras de poder lograrlo, de poder realizar esta recuperación de forma completamente eficiente. Así es que dicho esto, vamos allá. Para este método vamos a estar recuperando los archivos a partir de una USB que no tiene absolutamente nada. Estaríamos observando que no tiene absolutamente nada de archivos acá, y hay que destacar que este método es utilizándolo sin ninguna clase de programas, de forma que utilizaremos únicamente lo que es el CMD. Y si establecemos acá lo que es el CMD, símbolos de sistema, y si ya tenemos ubicado qué letra le corresponde a nuestra unidad, estamos observando que es la letra D, por ejemplo, es simple y sencillo. Sencillamente vamos a estar acá estableciendo lo que es el comando @-h-r-s/s espacio /d, y por lo tanto acá la letra de la unidad para establecer lo siguiente y darle un clic en enter. Lo que hará es estar recuperando nuestros archivos en el caso de que estuvieran completamente ocultos ahí, que no podríamos tenerlos por efectos de cualquier virus que se nos ocultó, pero necesitamos recuperarlo de forma rápida e instantánea. Sencillamente, ya después de realizar esto, vamos a darle aquí en cerrar, y estaremos observando que ya nuestros archivos prácticamente lo estaríamos acá visualizando, es decir, los tenemos completamente acá. En efecto, nuestros archivos se están comprobando ahí que los tenemos completamente recuperados. Ya tenemos absolutamente todas lo que son estas imágenes, así es que sin ninguna clase de dificultad los habríamos recuperado de forma completamente exitosa por ese método de CMD. Vámonos con el siguiente. Para el siguiente método vamos a recurrir con una función que cuenta Windows 10, que cuenta Windows 11, es restaurar una versión anterior de archivos borrados. Usar la versión anterior es otra forma común de recuperar archivos borrados de una USB. Buscador, establecer lo que es historial de archivos. Debemos, antes de haber recurrido acá a establecer historial de archivos completamente activado, debemos de tenerlo, por ejemplo, ahí. El historial de archivos está guardando copia de seguridad, es lo que nos atañe ahí, para que cuando tú accidentalmente borres los archivos se establezca ahí que prácticamente eliminaste fotos, eliminaste documentos. No pasa nada porque tienes completamente ya habilitado previamente, anteriormente, lo que es la función de historial de tus archivos. Se te hace una carpeta cuando tú prácticamente lo habrías completamente borrado, lo que es la USB, con la carpeta de File History, y de esta manera tú estableces acá lo que son, por ejemplo, los datos, y se te establece a partir de carpetas. Estarías observando que se pueden visualizar lo que son documentos, hay archivos de Excel, acá en usuarios, acá en carpeta, en descarga, pues prácticamente tienes absolutamente todos estos archivos, forma que tienes acá la recuperación exitosa de documentos, de archivos de Word, de archivos de Excel. Pero si ninguno de estos métodos te ha ayudado a recuperar los archivos completamente borrados de tu USB, y de hecho ves que absolutamente no tienes absolutamente nada, no te ha ayudado estos métodos, vamos a recurrir al mejor programa para poder recuperar archivos eliminados de cualquier unidad extraíble, y estoy hablando de 4D Edit Windows Data Recovery Pro. Sí, un software que ha sido el pionero de antaño para poder recuperar los archivos eliminados con una gran tasa de éxito, de forma que puedes estarlo logrando por una eliminación accidental, por una recuperación de partición, por una recuperación de disco duro, por diversos escenarios. Podemos estar analizando, previsualizando lo que son los archivos, recuperándolo de forma instantánea con 3 pasos. Así es que, mencionado ya esta parte, nos vamos a centrar en lo que es el software. Dicho esto, ya lo tengo aquí. Prácticamente, como he dicho, un software que se centra en la recuperación de forma completamente instantánea, y vamos allá. Y mira, ya tengo aquí lo que es la interfaz, me destaca ahí lo que es
el disco duro, acá unidades extraíbles, puedo utilizar lo que es la recuperación de papelera, de reciclaje de una carpeta, de una copia de seguridad de Windows, del escritorio. Respecto a este video, le doy aquí clic en escanear y me destaca que qué tipo de archivos se desean recuperar, fotos, videos, documentos. Le podemos dar escanear los archivos seleccionados y lo que comenzaría es a comenzar con un escaneo básico, para después en un escaneo avanzado. Vamos a esperar. Finalmente ya el proceso ha terminado, me destaca ahí que el escaneo se habría completado. Le puedo dar aquí clic en OK y puedo observar, puedo desplazarme aquí en tipo, porque aquí puedo estar observando fotos, videos, documentos, y a partir de fotos tú puedes establecer acá se establece lo que son los diversos formatos que se habrían analizado para posteriormente poder estar recuperándolos. Formato JPG, aquí tengo lo que son las imágenes y de igual manera tengo la previsualización que le puedo dar acá en vista previa. De esta manera yo puedo estar visualizando lo que es la imagen, para de esa manera poder tener esto, de poder observar qué es lo que voy a estar acá recuperando, de forma que yo lo puedo estar observando para poder extraerlo de ahí. Formato JPG, les puedo estar dando clic ahí y tengo diversas imágenes, una gran cantidad de imágenes que yo tengo ahí. Sencillamente nuevamente le doy vista previa, tengo lo que son la vista previa ahí, diversas imágenes acá, y de igual manera puedo tener una vista previa, pero también puedo tener una reparada con IA. Esto también es sensacional en el caso de que queremos ahí estar mejorando lo que es una imagen. Así es que tengo toda clase acá de imágenes. Esta sí tiene una gran cantidad exorbitante de imágenes que tengo sin duda acá completamente analizadas en formatos PNG. De igual manera tengo otras imágenes, acá tengo diversas imágenes sencillamente en formato de archivo .png, así es que tengo diversas aquí, y sencillamente tengo incluso formatos .psd, los banners ahí que puedo estarlos recuperando que tenía en formato de Photoshop, así es que sencillamente los tengo ahí. En formato de video tengo desde formato tipo Avid, acá lo tengo en formato 4V, en formato acá MOV, acá tengo lo que es de igual manera previsualización de los archivos, puedo estar recuperando algunos de estos archivos. En formato de video puedo estar recuperando acá en formato 4.mp3, formato MOV. De igual manera puedo estar recuperando cualquiera de los formatos que se habrían estado ahí analizando, y le das clic acá en recuperar. Lo puedes recuperar desde OneDrive o desde el disco local C, y le das clic acá en guardar ahora. ¿Quieres reparar los archivos? Simplemente los voy a recuperar y le doy ahí clic. Comienza el proceso de la recuperación y vamos a esperar a que finalice este proceso. Finalmente ha terminado, son todos los archivos. Pues voy por ejemplo a los de audio, MP3, aquí tengo los archivos. Acá tengo por ejemplo los archivos de documentos en formatos de DOT. Aquí tengo por ejemplo, y se ve completamente, si yo le doy clic ahí, me abre lo que es el archivo. Si yo por ejemplo tengo acá los archivos tipo acá PDF, también lo puedo estar observando. Aquí tengo los archivos y perfectamente se me habrían estado recuperando en formato JPG. Bueno, tengo acá los archivos en formatos de PNG, formato JPG, en formatos PSD. Tengo la recuperación de los archivos de forma completamente rápida y sencilla, y este software obviamente que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Vale muchísimo la pena para poder estar recuperando ahí absolutamente todos los archivos que tú tengas ahí, problemas que hayan sido completamente eliminados y extraviados. Recuerda que siempre es importante hacer una copia de seguridad de tus archivos, pero si has tenido este problema, recuerda que tienes las funciones de TecnoShare 4 Edit para poder solucionar esto, recuperar de forma instantánea los archivos eliminados. Yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal. Nos veremos hasta un futuro video. Bye, bye.